sí, es un recuperatorio del día de ayer. Situaciones superiores que no me dejaron pasar la teórica. Ya pensé que estaba hasta la mañana, entonces viene con el doctor Escobar, en donde me cedió un espacio de tiempo, y él va a llegar posterior. Creo que para mi suerte tuvo un contratiempo, ¿ya? Donde voy a dar inicio a la temática correspondiente a la fecha. ¿Ya? Entonces, estamos en el sistema respiratorio, en lo cual lo que hemos terminado es la parte de transporte, síntesis, la tos, todo eso, ¿no? Entonces, ya casi culminando, creo que el día martes han debido llevarlo, que es la respiración neurológica y una es la respiración química, en la cual nosotros vamos a ver dos mecanismos donde cual el organismo controla ya a la respiración. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Es un proceso voluntario e involuntario. O sea, nosotros podemos controlar y el organismo mismo hace. Que puede realizar un control involuntario. Y nosotros podemos, al momento, aguantarnos, dejar de esperar por siempre, porque estamos controlando. Pero el organismo mismo nos va a hacer que entonces es un proceso que realiza un control voluntario y voluntario o automático también llamamos. Cada uno tiene sus diferentes procesos, ya tiene que ver el marco, ¿no? Que es la corteza, el puente, el bulbo, la médula, todo eso. Mientras el voluntario es directamente corteza. Para mejor. Bien, vamos a lo que estamos hablando, lo que es la parte química, control de la química. Vamos a hablar de lo que es la finalidad de esto es mantener ¿ya? La respiración, los niveles adecuados de la respiración. ¿En base a qué? En base al oxígeno, en base al CO2 y al hidrógeno. Son tres elementos que el organismo va a empezar, mediante este elemento puede empezar a regular. Entonces, ahí tenemos el claro ejemplo para realizar lo que es una respiración adecuada. La regulación de la respiración. Lo que habíamos mencionado hace rato, hay dos mecanismos. Un mecanismo que es dirigido por los centros nerviosos y otros son por los quimioreceptores. Y este cuadrito traten de grabárselo porque si bien lo plasman, van a poder detallar ya todo lo que concierne a lo que son la regulación de la respiración. Son dos mecanismos. Ya, uno son los centros nerviosos y los quimioreceptores. Esto ya han debido hablar, todo lo que concierne a lo que es el día martes, la corteza, el control de la proteína homotáxica, amniótico, todo eso, ¿no? Entonces, ese es uno de los mecanismos que han debido llevar el día martes. Lo que nosotros vamos a hacer un poco más hincapié. Vamos a hacer más hincapié en lo que son en los quimioreceptores. Ustedes en cardiología, cuando vamos a pasar en cardiología también hemos hablado de quimioreceptores. ¿No ven? Entonces, ¿qué se ve que son esos quimioreceptores? A ver, ¿qué recuerda? ¿Qué receptores hemos hablado en cardio? Los receptores. Hemos hecho solamente, tal vez como mención de los quimioreceptores, pero nada es más importante, es más, vamos a hablar de eso en respiratorio. Ahora, donde vamos a empezar más a hacer énfasis en los quimioreceptores. Dentro de lo que es quimioreceptor, vamos a olvidar por un momento esto. Vamos a hacer lo que son los quimioreceptores. Se divide en dos quimioreceptores. Una parte que es un mecanismo central y un mecanismo periférico. Dentro de los dos mecanismos, lo que vamos a hablar, el mecanismo central también está donde se encuentra lo que es a nivel del bulbo. Aquí, ahí son el centro de la respiración. ¿No ven? Entonces, ¿y esto mediante qué mecanismo? Mediante la alteración directa de lo que es el aumento del CO2 y del hidrógeno. Y el de periférico mediante los cuerpos carotídeos y senos a nivel de lo que es donde se encuentra a nivel de la
carótido de Cohen y arcos aórticos. El arco aórtico. ¿Ya? Entonces, eso, y también hemos llevado lo que es en cardiología. Estamos haciendo casi una similitud, porque todos esto se maneja en base a respuestas. ¿Ya? Entonces, a nivel periférico vamos a hablar de lo que son la carótida común, el arco aórtico, y qué es lo que va a empezar a mandar una respuesta, porque va a encontrar el organismo a ese nivel, en caso de que exista un aumento, en este caso de presión de oxígeno, o del CO2, o del hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ese cuadrito vamos a ir entrar poco a poco para ver cómo se produce. Hemos hablado a nivel de lo que son del bulbo raquídeo. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro bulbo raquídeo. ¿Ya? Nuestro bulbo raquídeo. ¿Ya? Entonces, esto es nuestro bulbo raquídeo. Ahí están nuestros centros de la respiración, el apnésico, el neumotáxico, ¿no ven? Entonces, ahí también existe una zona que es más sensible. Estamos hablando del central, hay dos, ¿no ves? Central y... Aquí hablaremos del neumotáxico, del amniótico. Entonces, aquí vamos a ver, hay una zona que es exclusivo, que percibe las señales de lo que son del CO2 y del oxígeno. Y ese mismo centro estimula lo que es a los centros del neumotáxico y el amniótico. Entonces, esa zona se llama quimiosensible, la cual también se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que a este nivel, vamos a hablar de estos dos, la presión del CO2 y del... ¿Qué hace el hidrógeno? El hidrógeno generalmente es más sensible al hidrógeno. Pero ¿qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno no puede atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Ya? ¿Y qué es? ¿Cómo llega a atravesar? Ya vamos a ver, tiene otro mecanismo. Ahí está lo que es la presión del CO2. La presión del CO2, el CO2, ¿qué hace? Hace que atraviesa con una total facilidad ya lo que es la barrera hematoencefálica, por la cual ya puede llegar a producir, digamos, mandar una respuesta, una vez que, como ella atraviesa, entonces va a mandar una respuesta al organismo, produciendo ya el organismo, ¿qué va a hacer? Si hay un aumento de la presión, ¿qué va a hacer? Va a hacer generar que disminuya, ¿no? El organismo va a empezar a mandar al centro amniótico y lo que he dicho, el neumotáxico, el amniótico, y va a hacer que produzca la disminución del CO2. ¿Ya? Entonces, como el CO2 tiene afinidad por el agua, ¿ya? Y es lo que estaba mencionando, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ocasionar, una vez ingresando, convierte en anhídrido carbónico. Posteriormente eso llega a diluirse y convierte en hidrógeno. Y eso va a aumentar a nivel de lo que es líquido intersticial y líquido cefalorraquídeo, produciendo lo que es el mecanismo. Ahora, ¿y qué pasa con el pH? Ahí es un tema aislado, que el pH no tiende a aumentar, porque generalmente todo se basa en base de hidrógeno, del CO2, cuando entremos a ácido base, ya se va a explicar con mayor detalle, cuando hablamos de una alcalosis, una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, en este caso, el pH no tiende a elevarse, parece que hay un aumento de lo que es hidrógenos, pero sí, en sí va a elevarse lo que son los niveles de presión del CO2. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que llega a presentarse? ¿Ya? Tenemos nuestra zona quimiosensible, que hemos mencionado, a nivel del bulbo raquídeo. En la como bien decimos, no puede pasar el hidrógeno. Y como no puede pasar hidrógeno, ¿cómo hacemos que se elimine el hidrógeno? Si bien sabemos que el hidrógeno no pasa en la barrera hematoencefálica, entonces el organismo, mediante varios mecanismos, hace que se elimine o se regule lo que es la presencia de
hidrógeno dentro de lo que es ya sea en el líquido, en todo caso, a nivel de lo que es el bulbo. ¿No ven? Entonces, ¿cómo es uno de los mecanismos? Las de absorción renal. ¿Qué pasa a nivel de los riñones? Pasa que se reabsorbe el bicarbonato. Ahí está la pieza. ¿Cómo es bicarbonato? ¿Ya? Entonces, a nivel de los riñones hay una reabsorción del bicarbonato. El organismo dice que tenga muchos hidrógenos en la cabeza, entonces el organismo ¿qué hace? Entonces a nivel de los riñones se reabsorbe el bicarbonato. El bicarbonato, ¿qué pasa? Pasa a la barrera hematoencefálica y ¿qué pasa? Se une con hidrógeno. ¿Y qué se convierte? Para eliminar. Si pasa, si tiene Bicarbonato más hidrógeno. no me acuerdo. Entonces, es lo que mencioné hace rato, ¿no? Entonces, una vez que ingresa el bicarbonato, ingresa a la barrera hematoencefálica y se convierte en junta y se elimina mediante. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a bajar los niveles de hidrógeno en la sangre o en el líquido cefalógrafo aquí. ¿Ya? Ahí estamos claros. ¿Ven? Entonces, eso es lo que hemos llegado a entender en la parte central. ¿Ya? Es el mecanismo que empieza mediante el bulbo raquídeo, aumenta la presión CO2, hidrógeno, entonces la finalidad es de bajar a lo que es al hidrógeno. ¿Ya? Eso es un mecanismo de regulación. Estás regulando el organismo a lo que es la respiración. Otro de los mecanismos, hemos hablado de la parte central, ahora nos vamos a la parte periférica. ¿Ya? Entonces, una vez que estamos volviendo a la parte periférica, hay dos respuestas que va a dar el organismo. Uno es la carótida común y el otro es el arco aórtico. Ustedes que son anatomizar, pero van a captar pues, todo lo que es las arterias que salen de la carótida. Por ejemplo, a ver qué es la primera arteria que sale del callado aórtico. De callado aórtico, Ya, ¿qué más? Otro. Las que van al corazón. Tronco auricular. Ahora, las coronarias, después. La subclavia. Sí, ¿Ves? La subclavia izquierda, digo, por lo menos por la derecha. Ya, entonces todo eso es relacionado con esto, en esa anatómicamente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestro callado aórtico. ¿Ya? Ahí lo que mencionaba, ¿no? Están las arterias coronarias, tronco brachiocefálico. A veces, ¿para qué voy a aprender lo que es anatomía? No va a servir en el momento. La bifurcación, todo eso. ¿Ya? Entonces ahí está la subclavia, todo eso. Aquí tenemos nuestra el botón aórtico, como quieren llamarlo, o callado aórtico. Vamos a ver qué es lo que va estos quimiorreceptores periféricos va a captar las alteraciones que existan o los cambios que existan en el oxígeno. Después, el dióxido de carbono y el hidrógeno. Cualquier alteración que existe en ese nivel va a mandar la señal mediante las señales que dependiendo que vamos a mencionar. Entonces, teniendo los quimiorreceptores periféricos, ustedes saben por anatomía que la irrigación del callado, en este caso de la aorta, está dado por el 10º par craneal. Y a lo que son una vez que vaya,
En este caso, ¿por qué estamos hablando más de lo que es el Callao, todo eso? Porque estos centros generalmente se encuentran a nivel o sea, los cuerpos caracteres a nivel se encuentran a nivel de la bifurcación ¿de dónde? De las carótidas. Las carótidas. ¿Cuál de las carótidas? Las dos, pues. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hay cuerpos carótidos. ¿Qué vamos a hacer? Estamos hablando de los quimioreceptores, ¿verdad? Quimioreceptores. Entonces se encuentra a nivel de la bifurcación. Son cuerpos. Y creo que en cardiología hemos hablado de los varoreceptores. Muy bien. Varoreceptores. ¿Y es dónde se encuentra? Aquí me digan los cuerpos, ¿no? En el seno. Carotídeo. Entonces, ese es el nivel más o menos. ¿Ya? Entonces, una vez que tengamos, aquí estamos la parte de lo que son los cuerpos carotídeos, a nivel de los cuerpos carotídeos, ¿qué va a encontrar? Además de eso, también se encuentra a nivel del cordón o, en otro caso, callado aórtico. Y otras literaturas mencionan, creo que lo que estamos llevando la parte de Dayton menciona hasta lo que es a nivel de la porción torácica, porción también existe, pero en menor cantidad. En donde sí existe, evidentemente, más cantidades es el nivel del el callado y en la bifurcación de la ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que capta ese nivel? ¿Ya? Cuando existe una presión baja del oxígeno. ¿Ya? Entonces, una vez que baja la presión, ¿ya? Además de eso, o hay altos niveles de hidrógeno, pero esta es la menos potente, pero es más rápido en estimulación central. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que capta a este nivel, ¿cómo va a ser la transmisión de la señal? ¿Mediante qué nervio se va a comunicar? Mediante el nervio D. ¿Cuál nervio? Les va a dar nervio. Con H ya está. Ya se me olvidó anatomía. ¿Ya? Entonces, mediante ese nervio, este es el nervio. El mismo que va a llegar a comunicar con el noveno par craneal, ¿ya? Por el glosofaringio. Una vez que llegue al glosofaringio, va a ir ¿dónde? Al bulbo, ¿lo ve? Al centro respiratorio. Y para que digamos más de anaeroberismo hacia no. Entonces, tendremos que regular lo que es la respiración. ¿Cuál es la situación de glosofaringio? Ya, entonces, eso es el mecanismo. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar? Estamos hablando de la presión de oxígeno. ¿A cuánta cantidad ya será que detecte? Nosotros estamos hablando de milímetros de mercurio. Aquí tenemos nuestra tablita. A 60, a 70, 60, ya empieza a detectar. En este caso, cuando ya la presión del CO2 baja menor a 70 milímetros, ya detecta, ya es sensible, ya para mandar la señal. Y se vuelve, cuando es muy sensible, cuando es menor de 60, con mayor razón. Ya entonces, pero si sabemos que es por debajo de 60, ya es más la captación de señal. En este caso, preguntas de examen. Una vez que estamos en este momento estamos a nivel del carótido o callado de la bifurcación. ¿Cómo será que manda la señal? ¿Ya? Está fácil de ver, paso a paso. ¿Ya? Aquí tenemos nuestra neurona que va a ir a lo que es al centro respiratorio y ahí tenemos nuestro
vaso. ¿Ya? Entonces, hay tres mecanismos, ¿ya? Por el cual ya produce una señal. Uno de los mecanismos se refiere a lo que es el aumento del APP cíclico, ¿ya? Lo cual va a ocasionar un bloqueo a nivel de canales de potasio y eso a su vez permite la apertura de canales de sodio, ¿ya? Calcio, gracias. ¿Ya? Los canales de calcio. Y la cual que va a producir el canal de expulsión, ¿no? Los neurotransmisores. En este caso habla de los neurotransmisores, pues es probable que sea el ATP, el acetilcolina, ¿ya? Entonces, es uno de los mecanismos. El otro habla también de unas proteínas hémicas, o hemi, ¿ya? De la misma manera, va a hacer todo ese mismo procedimiento para que se elimine lo que son el ATP, o en este caso la acetilcolina. Y por último, por la inhibición del NAT oxidasa mitocondrial, ¿ya? Y eso realiza el mismo procedimiento, digamos, que es lo que hace bloquea a nivel de los canales de potasio, lo cual va a producir una apertura de canales de calcio, de canales de calcio, lo cual va a ingresar y va a producir la eliminación de los neurotransmisores. Una vez que llegan los neurotransmisores, ya se eliminan los neurotransmisores y llegan los receptores a nivel neuronal, lo cual va a llevar la señal a nivel que mencionaba acá, no sé si está bien. ¿Ya? Entonces, una vez que mande, va a llevar a lo que estamos mencionando, ¿verdad? A nivel centros, que es en este caso a nivel dorsal, y a nivel del bulbo raquídeo. ¿Ya? Entonces, es el mecanismo que da una vuelta para que llegue al mismo lugar. Estos son los dos mecanismos que empiezan a producirse lo que es la regulación. ¿Ya? Otros factores que llegarán que producen la regulación son el control voluntario, ¿ya? En realizar respiración. Nosotros controlamos la respiración. Nos estamos agitando, ¿no? Graduamos nuestra respiración de la actividad que realizamos, entonces ya necesitamos más lento, más rápido, todo eso. ¿Ya? Entonces, ese es un mecanismo de regulación, porque a veces cuando nos cansamos y nos quedamos, como digamos, tarde a las clases, como yo llego tarde, tratamos de controlar nuestra respiración. Otro de los controles son factores, ¿no? En todo caso, la agitación de las vías aéreas. Cuando empieza a agitar las vías aéreas que produce una respuesta para que produzca ya un control a nivel de lo que es. Hay otro de los receptores a nivel pulmonares, son en este caso a nivel de los vasos pulmonares, la distensión capilar pulmonar. Lo mismo también con los receptores J, a nivel tal vez de eso, ¿no? Entonces también es un proceso de regulación de la respiración. Otro de los mecanismos, o otros factores, perdón, es edema cerebral. Pero el líquido se derrama. Edema cerebral, cuando tenemos TEC, y a veces se produce, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deprime los centros respiratorios y no da después tiende a producir, digamos, un control, no hay, el organismo quiere quitarse, pero lo deprime a hacer una compresión del cerebro, produce masa encefálica, produce una depresión del centro respiratorio. Después deprime el centro respiratorio. ¿Ya? Otro, cuando están en procesos de cirugía, ¿ya? Cuando están con cirugía o cualquier cirugía que presente, no sé, cesárea o problemas de índole, ¿qué es lo que presentan? Una depresión. ¿Ya? Empieza a deprimir los centros respiratorios. Por eso cuando nosotros, cuando llegan a hacer
pacientes operados, ¿qué pasa? Ya no sientes la respiración. Bueno, pero estás respirando. Pero entonces la anestesia empieza a bajar lo que es y controlar lo que es la respiración. Porque al tener más respiración también puede tener algunos alteraciones, la circulación, entonces se va a llegar a complicar. ¿Qué medicamentos no son que más frecuente llegan a utilizarlo o llegan a recibir? Dependiendo, es que regionalmente tomas cuando hay un exceso de uso de anestesia. Por ejemplo, ahí estamos en el centro barbital y laboral, medicamentos que pueden entrar con esta depresión a nivel de lo que son receptores respiratorios. Hay otro que menciona lo que es el sueño, cuando están ustedes completamente dormidos, no sé si han visto la vez, cuando están cansados del viaje, de cualquier otra actividad, y ustedes saben, ¿ya? Llega un momento que a veces sientes que la pareja o los hermanos ya no respiran, estás ahí, estás respirando, ¿no? Resulta que está durmiendo, es un proceso que hay momentos que no llega a sentir la respiración, el organismo mismo empieza. Listo, muchachos, muchas gracias.